Vamos a hablar de Cypress, qué es, qué ventajas tiene, cuáles son sus características, diferencias que tiene con otros frameworks, algunos ejemplos. Entonces vamos a arrancar con algunos conceptos básicos. Cypress es una herramienta de automatización en JavaScript para end-to-end testing. Está hecha para la web moderna, así que bueno, funciona muy bien con frameworks de JavaScript, con Angular, React, por ejemplo, Vue. Pero bueno, básicamente cualquier cosa que se ejecute en un navegador se puede automatizar con Cypress. Esto nos permite configurar pruebas, escribirlas, ejecutarlas y debuguearlas también. Podemos utilizarla como aplicación instalada localmente y tiene la versión free, es free y es open source. Sus características, tiene soporte de cross-browser, es decir que podemos, incluso cuando estamos ejecutando los tests, cuando se están corriendo, podemos ir cambiando de browser e ir probando los distintos browsers, cómo funciona, y de esa manera nos aseguramos que las pruebas corren bien, la aplicación funciona en todos los browsers. Esto soporta Firefox, soporta Chrome, Edge y Electron. Cloud Dashboard nos da la opción de loguearnos con una cuenta a un panel que tiene Cypress y es en donde podríamos ver todo el historial de ejecuciones del proyecto. Bueno, y para eso requiere que nos loguemos con la cuenta de Git, por ejemplo. Entonces ahí nos va a permitir ver todo el historial de test, entrar a cada uno en detalle, ver qué falló, qué pasó, cuánto duró la ejecución, entre otras cosas. Tiene la espera automática, es decir que ahora no más testing asincrónico. Cypress automáticamente va a esperar a que un elemento esté visible y disponible para usarse y de ahí en más continuar. Entonces ya no es necesario agregar waits, sleeps, como solíamos hacer en otros frameworks. Me pasó algunas veces que teníamos que agregar muchos waits o sleeps y incluso los clics los hacía todos desordenados sin esperar que un elemento esté disponible. Y bueno, acá nos ahorramos. Tiene la ventaja esa de que los tests son sincrónicos y nos ahorramos todo ese problema. Otra característica es que a medida que vamos corriendo los tests, va grabando captura de cada step, cada paso por el que va. Entonces después, desde la aplicación, en la línea en los logs de comandos, podemos ir navegando por todas esas capturas y ver qué pasó en cada momento, si es que falló, es como que nos da esa facilidad. También podemos configurar para que nos grabe nos guarde en realidad una imagen en el caso de que haya una falla. Y por defecto nos graba un video. Cada vez que lo ejecutamos localmente y finaliza la ejecución, automáticamente nos graba un video en la carpeta videos por defecto, que bueno, es configurable igual. Bueno, diferencias con otros frameworks. La diferencia principal de Cypress es, radica más que nada en su arquitectura, porque Cypress, al no estar basada en Selenium, no usa un driver para conectarse. Esto usa un proceso de servidor de Node.js que interactúa en tiempo real con el navegador sin tener un intermediario que es el driver. Entonces eso hace que las pruebas sean mucho más rápidas, más ágiles, debido a eso, a que no tenemos el intermediario para conectarse. La implementación también es más rápida porque en este caso no tenemos que instalar más nada, simplemente con instalar Cypress ya viene con Mocha, con Chai, Electron Browser y jQuery, es decir que no necesitamos instalar más nada. La ejecución es más rápida,
Como les mencioné, al no tener el driver, se ejecuta directamente en el navegador y es más fácil de usar porque tiene el test runner y la localización de elementos web. Eso ya se los voy a mostrar más adelante en un ejemplo. Nos da la ventaja de poder localizar los elementos. Bueno, ¿y qué podemos automatizar con Cypress? Básicamente podemos automatizar pruebas de principio a fin, también pruebas de componente, podemos automatizar componentes en diferentes frameworks y pequeñas partes individuales de un componente y también su integración. Entonces, básicamente todo esto es posible automatizarlo con esta herramienta. En cuanto a los requerimientos, bueno, son muy básicos. Fíjense, Windows, desde la versión 7 en adelante, para 64 bits. Mac, la versión 10.9, Ubuntu 12.04. Y acá, básicamente, el requerimiento es que tenemos que tener Node.js instalado y soporta las versiones 18, 20 y en adelante. Pero bueno, en realidad ese es el único requerimiento que tenemos que tener preinstalado para que nos funcione Cypress. Bueno, ¿cómo arrancaríamos con esto? Con una aplicación, un proyecto de automatización. Primero que nada, deberíamos ver qué IDE vamos a usar. Puede ser Visual Studio Code. Luego, crearnos un path en donde vamos a querer que esté localizado el proyecto. Y bueno, una vez abierto, ahí en la terminal del Visual Studio, simplemente componer el comando npm install Cypress, ya nos instala la aplicación local y luego para abrirlo, npx Cypress Open y además podemos configurar los scripts en el package JSON para abrirlo con npm. De cualquiera de las dos maneras, npx Cypress Open o este comando, es indistinto, lo podemos abrir. Y una vez que lo abrimos, nos lleva al Welcome de Cypress, la ventana principal, en donde nos da a elegir qué tipo de testing queremos realizar, si por de principio a fin o por componente. Entonces, bueno, ni bien seleccionamos el tipo de testing, nos lleva a la pantalla de selección del browser. Esto, si bien lo estamos configurando al inicio, después podemos ir cambiándolo e ir probando en los diferentes frameworks. Acá cuando le damos a Start, en el inicio si no tenemos ningún spec creado, nos da la opción de crear uno desde cero, desde acá, o si no, si le damos esta opción, ahí nos instala todos los ejemplos que vienen de Cypress y eso es a modo de base o de guía para tener como ejecución. Bueno, y yo ahora les quiero mostrar en el código cómo es esto realmente y un poco la sintaxis. Yo acá me creé un proyecto muy chiquito, muy simple, para mostrarles lo fácil que es la ejecución y la sintaxis también. Fíjense que todo lo que se encuentre en esta carpeta son los specs que vamos a tener. Yo acá tengo uno solo creado. De todos modos, esta carpeta es configurable también. Y los specs van a tener esta extensión .ci.js, ya que son basados en JavaScript. Y un poco la sintaxis, algunas cosas son bastante similares a otros frameworks como el Describe y el It, por ejemplo, que son propios de Mocha en este caso. El Describe es como un agrupador, digamos, de test cases y cada It sería cada test case o escenario. También Cypress soporta los hooks, que son los before each, after each, que son pequeños scripts que nosotros necesitamos que se ejecuten antes o después de cada escenario. Eso también lo soporta. Y bueno, este es el escenario que yo creé como para mostrarles.
que lo que hace es ir a la página eBay y de ahí, bueno, hacer un par de búsquedas, ir a la búsqueda avanzada, después filtrar por un texto y demás. Fíjense que en la sintaxis es bastante simple. Con sei.visit yo voy a la página que quiero probar, me abre directamente esa página para empezar las pruebas. Con sei.get localizo los objetos, ya sea por el ID, el nombre, la clase. Después los should serían los assertions, en este caso, son los resultados esperados. En este caso, por ejemplo, yo le digo que cuando abra la página, que este elemento esté visible. Ese es uno de los resultados esperados. Bueno, el clic de los elementos. Después type para escribir, por ejemplo, en un text field. Y bueno, un poco la sintaxis es así, es muy, muy simple, muy fácil. Y yo ahora lo quiero correr para mostrarles cómo es esto cuando lo abrimos con npm run cypress open. Lo voy a abrir y voy a ejecutar los tests para que ustedes vean. Acá nos abre la aplicación local. Entonces, bueno, fíjense que me dice que ya tengo configurado el end-to-end testing. Además me muestra qué versión de Cypress estoy usando y me dice que tengo una actualización. Nos pone los links directos a toda la documentación. Es decir, que si yo necesito configurar algo o necesito hacer algo, bueno, acá tengo los links directos a toda la documentación de Cypress. Y bueno, acá si le damos End-to-End Testing, me lleva a la selección del browser. Le damos Start. Y acá me abre, en esta ventana, es donde yo voy a tener todos los specs que me los va a leer de esta carpeta. En este caso, bueno, tengo uno solo. Si yo quisiera, podría crear uno nuevo desde acá. Por ejemplo, Create New Spec. Le pongo un nombre y automáticamente me lo crearía bajo la misma carpeta. ¿Qué más? Después acá de nuevo tenemos la versión de Cypress que estoy usando, el browser que yo seleccioné, el que estoy configurando, que además lo puedo cambiar desde acá, la documentación. Después tenemos acá en los tabs, tenemos en Runs, nos mostraría todas las ejecuciones que hay de este proyecto. Pero bueno, para eso tengo que haber linkeado, tengo que haberme logueado en Cypress Cloud con la cuenta de Git y haber integrado, digamos, el proyecto. Y de ahí en más, cada vez que haya una ejecución de los tests por integración continua, me los listaría acá, en donde podría ver también lo mismo que en Cypress Cloud, todo el historial, cuáles fallaron, cuáles pasaron, cuánto duró la ejecución. Después, en debug, me lista todas las ejecuciones en realidad que han fallado, y de ahí mismo me permite volver a correrlas y debuguearlas justamente. Y en settings es por si queremos hacer alguna configuración o algo. Fíjense que yo si selecciono Project Settings, acá en Cypress Config, si le hago clic, me lleva derecho al código, a mi archivo de configuración de Cypress. No tengo que salirme y nada, directamente tengo el acceso directo a mi archivo de configuración en donde puedo modificar lo que queramos. Acá yo ya tengo algunas configuraciones hechas, como algunos timeout, el tamaño de la ventana, y bueno, eso me lo muestra, ya les voy a mostrar dónde. Yo ahora lo voy a correr. Voy a correr los tests para que vean también cómo es la ejecución. Primero entonces vamos a la página eBay, me abre la página.
Bueno, ahí entró a la página, filtro por la categoría computadoras y tablets, va bastante rápido, por eso les voy diciendo. Después va a la búsqueda avanzada, ahí busco por notebooks y al último selecciona de todo el listado que le devolvió, filtra por las que sean de 64 gigas. Entonces, bueno, básicamente ese es un ejemplo muy simple, muy corto, como para que vean cómo es el funcionamiento. Y acá hay, bueno, hay mucho para mostrarles. Fíjense que me muestra la configuración de pantalla que yo puse en el código. Eh, Acá es donde tengo los command logs. Fíjense que yo, una vez que terminó, puedo ir navegando por esas capturas que me tomó Cypress cuando ejecutó los tests. Entonces voy navegando por todo, a ver por todos los pasos que hizo. ¿Ven? Por ejemplo, me quedo en uno, fíjense que ahí es cuando escribí notebook, me pone el antes y el después en el text field. Y bueno, básicamente esto es una ayuda en el caso que haya algún failure o algo, me ayuda a visualizar y a corregir los tests. Otra cosa que podemos hacer acá, cuando estoy, incluso cuando los estoy corriendo o cuando ya finalizó la ejecución, puedo cambiar y decir, bueno, ahora lo quiero probar en Edge. Directamente me arranca de nuevo la ejecución en ese browser, no tengo que salirme, volver a entrar, ni hacer nada, ni correr de nuevo el comando. Me lo larga directamente en Edge y ahí ya me aseguro que la aplicación funciona tanto en Chrome como en el otro browser. Hace todo lo mismo en ese browser. Y una cosa más es que, por ejemplo, si me voy de nuevo al código, supónganse que yo hago un cambio, hago un control S, guardo, me vuelve a correr todos los tests, fíjense que arranca, me los toma, o sea, no tengo tampoco que volver a escribir el comando, directamente acá me toma los cambios y me vuelve a correr la ejecución. Eso también es nos agiliza un montón. Se puede hacer un stop también, pararlo, ir debagueando. Podemos usar las DevTools acá para debaguear normalmente. Y Cypress también tiene el método .debug, que si se lo ponemos a un objeto, al código en Cypress, nos va a tirar toda la info en la consola del browser. Es decir, se puede debaguear muy fácilmente. Y algo muy bueno que tiene esto es que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito localizar un objeto y no logro localizarlo porque no tiene un ID o no tiene un name, tiene clase, pero hay varios objetos con la misma clase? Bueno, simplemente con hacer clic acá en el localizador de objetos y hacer clic en el elemento que yo quiero, ya me tira, fíjense, el ci.get de ese elemento. Entonces simplemente lo podemos copiar y lo pego en el código y ya puedo hacer las pruebas que necesite con ese elemento. Esto es una ventaja grandísima también, nos ayuda muchísimo, porque muchas veces cuando estamos automatizando, los elementos no siempre tienen un ID, un name, solo tienen una clase, entonces se nos dificulta. Esto es muy bueno. Bueno, y básicamente esto sería lo que les puedo mostrar desde acá. Yo ahora quiero volver y mostrarle un par de slides más. eh, Relacionado al testing por componente. Acá quise mostrarles un ejemplo muy chiquito, muy simple, pero para que vean cómo sería el código cuando hacemos un testing por componente. En este caso, después de haber seleccionado la prueba por componente y haber instalado las dependencias, eh, lo que se hace es, primero que nada, importar el componente, después montarlo y ya después se pueden hacer las pruebas normalmente con Cypress, con la misma sintaxis que ya les he mostrado. Entonces, bueno, fíjense que acá importa este componente,
le hace un ci.mount y después hace una assertion de cuando la URL contiene la palabra home, le dice que el resultado esperado es que la clase esté activa. Y acá abajo también, de nuevo, con el login, monta el componente, se fija que si la URL es el login, que la clase del elemento esté activa. Eso sería todo, pero como para mostrarles también cómo sería muy a grandes rasgos un testing por componente. Y para cerrar, no quería dejar de mostrarles que también se puede hacer pruebas de API acá en Cypress, y Cypress tiene lo que se llama los commands. Los commands son pequeños scripts que podemos agregar y llamar desde donde lo necesitemos sin tener que volver a reescribir ese código para usarlo. Entonces, bueno, con esta sintaxis, cypress.command.add crea un nuevo command, en este caso con este nombre, create user, y bueno, es una llamada a una API con esta URL, un método post, y le pasa en el body el email y el password, y esto le va a devolver un token en el response que lo va a utilizar acá en esta otra llamada, que es un post a esta URL, en donde le pasa el token y crea un usuario. Entonces después, ¿qué se puede hacer? Si necesito llamar este código más adelante en mis escenarios o en donde lo necesite, simplemente pongo ci.createUser y me va a ejecutar este código. Lo llamo como si fuera un método más. Incluso, por ejemplo, esto se podría usar mucho si por ejemplo en la aplicación necesito estar logueada para abrir ciertas partes de la aplicación, puedo crearme un command que sea el login, algo como esto, en donde me devuelva el usuario logueado, el token, y ya con el token puedo avanzar y entrar a las páginas. Entonces, cada vez que necesite estar logueada, llamo a este código para que lo ejecute, sin tener que de nuevo escribir esto cada vez que lo necesito. Entonces nos ahorra mucho, lo facilita un montón. Fíjense que la sintaxis es muy fácil, esto es como lo que hacemos en Postman, simplemente la URL, el método, el body, si hay parámetros y nada más, no mucho más que eso. También lo que se podría hacer en el caso si fuera, en este caso también, por ejemplo, que va y me trae un token, yo podría guardar ese token, puedo guardar ese valor en las local storage y después también llamar al command y leer la variable que está en la local storage. Entonces, eso también. Ya tengo el token guardado, digamos. Bueno, y para cerrar, en definitiva, todo esto que les mostré, un pantallazo general de cómo todas las ventajas que tiene Cypress y por qué lo elegiríamos frente a otros frameworks, pues nos facilita un montón, es mucho más rápido, es simple, en la aplicación podemos hacer de todo, podemos cambiar de browser, todo sin tener que cerrar, volverlo a abrir, tiene la espera automática. Entonces, bueno, creo que con todo esto es fácil decidir en esta herramienta.